Bueno, les decía entonces que gráficamente es muy fácil, con menos cuentas, digamos, sin ponerse a hacer cuentas, más o menos chequear si tiene sentido o no lo que nos estuvo dando. Después contanos en qué parte volviste, ¿quién eras? Eras que, que Hola, habías estado trabajando con esto. ¿Quién era que preguntabas? yo, Herrera. Leandro. Sí, había llegado, claro, había llegado, pero no hice el gráfico este. Ujú. Y la parte, hasta ahí me dio bien. Dice B a B y B, B, C, llega a esos resultados. Así que Bueno, después me habré equivocado ahora vemos qué en la pasó, cuenta. claro. La parte real, por un lado tenés que hacer 8 voltios, Claro, para por que coseno estamos, del ángulo. claro. Ahora vemos qué puede haber pasado. Mm. Bueno, por supuesto que cuando uno empieza a hacer cuentas con esto y no toma valores exactos, tenés que Y el tomarte, ángulo te da claro, 0,5 grados, pero es no, porque le empieza a quitar decimales. claro, o sea, tenés que ponerle cero y chau, más vale, si ese es el problema. A ver, tenemos que hacer 8 voltios por el coseno de menos 36,8. Y A mí 8, eso me dio 6,4 menos 4,7 J. bueno, El ponele, número, me gustaría un decimal más, pero ponele 6,4 para, y acá entonces me decís el seno me dio menos 4,7 J. menos 4,7J, y por Sí, el ese otro es B lado, a B. este es BAB, Y BBC me dio 3,6 más 4,8 J. sería 6 voltios por el coseno Sí, de por el coseno. 53,2, te da 3,6, y Sí, 6 voltios y por el seno de 53,2, ¿cuánto? 4,8. Bueno, entonces, como él dice, hay que tener, o sea, acá BAB más Más BBC, 4,8, profe. sí, más 4,8, perdón. BAB más BBC, obviamente, aproximadamente nos da 10 voltios. Nos vamos a andar, si hacemos estrictamente la cuenta, nos daría en este caso 10 voltios más 0,1 J, ¿no? Claro, por eso. Y bueno, no lo vamos a andar poniendo eso, más vale que esto es más o menos 10 voltios, y chau. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo depende del grado, de la cantidad de decimales o la manera en que vamos aproximando, y bueno, puede ser que en algún lugar hayamos perdido algún decimal. ¿Eh? De pronto, si uno quiere ponerse obsesivo, vieron que a veces, bueno, qué sé yo, uno toma un par de decimales más y se queda más tranquilo, o no, porque nunca te va a dar exacto, salvo que agarremos una calculadora, esas, vieron que siempre te lo pone en forma de fracción, pero no sé si con el seno te lo pone en forma de fracción. Tiene las calculadoras esas que vos, por ejemplo, le pones raíz de 3 igual y te pone raíz de 3, que no te pone el número. Sí, ¿Vos tenés una de esas? sí, una FX 570. ¿La tenés ahora con vos? Sí, Dale, a ver, ponele coseno de 30. ¿Cuánto te tira si le pones coseno de 30? raíz de 3 sobre 2. Bueno, entonces, eh, de pronto, lo que pasa que acá el problema original venía de eh, acá, ¿no? Cuando hicimos el arco tangente de 3/4. Hay que ver qué te tira con el arco tangente de 3/4 la calcu esa. A ver, el arco tangente de 3/4 no creo que te lo tire con raíz, con fracción. No, es 36,86 y unos cuantos decimales más. Bueno, ahí ven, ya 87. demuestra claro, pero entonces 36,87 era 36,9. O sea, ese tipo de cosas que son, por supuesto, depende de lo que estemos haciendo, son pavadas. Si nosotros estamos haciendo algo serio y estamos tratando de cometer el error menor posible, bueno, 36,867 es 36,9, ¿no? Bueno, ahí no la vamos a poder arreglar. Con los elementos que tenemos nunca lo vamos a poner exacto. Por supuesto, lo podemos dejar arco tangente de 3/4, ¿no? Y acá hacer, qué sé yo,
Pero es un disparate, no vale la pena. O sea, en ingeniería eso no tiene sentido. Uno ya de por sí presume que uno trabaja, aún llevándolo a la práctica me refiero, ¿no? Vos lo vas a llevar a la práctica y vos vas a trabajar con cierto error. Imagínense los componentes tampoco son de 4 ohms, ¿sí? Tienen error. Entonces, andar preocupándose por estas cosas en general en ingeniería no tiene mucho sentido. Pero si era ese el problema, ¿era ese, Matías, o que no te daba exacto, o era otro? No, Matías no, Leandro, perdón. Leandro era, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se nos fue? No, ahí está. Tiene problemas en la conexión, profe, parece. Es lo que Bueno, tiene el grupo. no hay problema. Entonces, el A, no, este es el A, ¿no? El B, no lo vamos a hacer, el B, es igual, háganlo ustedes. Pero ¿qué diferencia tiene? La diferencia que tiene es que la impedancia me va a dar capacitiva. La Z esta, cuando lleguemos acá, en vez de 4 más 3J, me queda 4 menos 3J. Entonces el ángulo este va a ser negativo. Es más, va a ser menos 36,8 negativo. Entonces cuando hacemos esto, en vez de quedarme en menos 36,8, en vez de quedarme acá de menos 36,8, la Z me va a quedar con más 36,8. Y esto entonces, en vez de quedarme con menos 36,8, me va a quedar con más 36,8 o menos. A ver, ya me mareé. La Z me va a quedar con menos, la corriente me va a quedar con más, exacto. La corriente me va a quedar con más. Bueno, nada, eso. Y entonces me van a quedar los mismos números, pero con algunos cambiados. Me va a quedar el conjugado en todos los casos. Profe, pregunta, Sí, ya que está con eso. dale. En este caso, que la corriente es capacitiva, ¿no? O sea, que el circuito, perdón, es capacitivo. Sí. La corriente y la tensión siempre van a estar desfasadas 90 grados. O en este caso no están desfasadas 90 grados. No. Lo que va a estar desfasado a 90 grados son las dos tensiones. ¿Por qué las dos tensiones iban a estar en este caso? Porque en un caso era la I por una R y el otro caso va a ser una I por una L. Entonces, la I por la Sí. R va a tener el mismo ángulo que la I y la I por la L va a tener 90 grados más. Y en este otro también van a estar desfasados 90 grados. No, lo que yo dije, Sí. que siempre se cumple, en este diagrama que yo estoy haciendo acá, puedo además dibujar la corriente. A veces se dibuja la corriente. Lo que pasa es que la corriente ya no está en la misma escala, porque no podemos dibujar en la misma escala los voltios que los amperes. ¿Dónde estaba la corriente? La corriente tenía un ángulo de menos 36,8, o sea que estaba coincidente con este que está acá. Lo cual es lógico. No, así no. Porque entre A y B hay una resistencia. Entonces, como entre A y B hay una resistencia, Claro, ahí están en fase. la corriente y la tensión están en fase. Entonces, cuando vos tenés un circuito, como en el caso este, como en el A, que es inductivo, se dice que la tensión adelanta la corriente, porque a medida que pasa el tiempo, uno tiene que imaginarse estos fasores girando hacia la izquierda, aumentando el ángulo, porque recuerden que en el fondo la expresión es esta que está acá. La expresión de la corriente es I igual a 2 amperes por seno de omega t menos 36,8. A medida que pasa el tiempo, el ángulo aumenta y va girando, va girando. Entonces, los dos giran con la misma velocidad, digamos así, porque los dos tienen justamente la misma pulsación angular omega. Todas las tensiones, todas las corrientes tienen el mismo omega. Entonces esos diagramas van girando juntos. Y se dice que la tensión adelanta la corriente en un inductivo. Yo siempre me lo olvido eso, no tengo que pensar, son 10 segundos que lo pensás. En el caso inductivo, la corriente siempre te da más atrás. Y en cambio, en el caso capacitivo te va a dar al revés. La tensión atrasa respecto de la corriente. Esta es la corriente.
Vamos Pero a poner, la tensión en el inductor adelanta la corriente. no, la tensión del Perdón, la tensión del circuito, la V total, está bien. la tensión Está bien. de un circuito inductivo, por supuesto, vos lo puedes aplicar también al inductor, ¿no? Pero uno generalmente lo dice en un circuito cualquiera, en este caso en un circuito inductivo. La tensión adelanta respecto de la corriente. Si uno se imagina los fasores girando, bueno, primero ve pasar a la tensión y después viene la corriente atrás. Por supuesto que en un inductivo puro, que es lo que vos decías, o sea, si yo tengo solamente la tensión y un inductor, va a pasar eso también. Pero pasa en general en un circuito, o sea, un circuito inductivo no quiere decir un inductor. Quiere decir, vos podés tener 20 componentes, 10 resistencias, 5 capacitores, 8 inductores, lo que quieras. Pero la Z total es inductiva cuando el ángulo te da mayor que cero, como en este caso. En ese caso, la tensión adelanta respecto de la corriente. Entonces les dejo para hacer el otro, por supuesto que el otro va a ser igual, ¿no? Pero al revés, digamos. Vamos a hacer en todo caso, el siguiente. Entonces esperen que lo compartimos. Vamos a hacer uno de estos. En este es lo mismo. Vamos a hacer, por ejemplo, acá. Pero, ¿qué pasó? ¿Será posible? Ahí voy, ¿eh? Estoy quedándome con la parte que quiero que aparezca. Ahí vamos. Muy bien. Ahí está. Lo voy a poner un poquito más grande. Entonces, en este caso voy a tener una sola tensión, no voy a tener varias tensiones, y voy a tener, en cambio, tres corrientes. Voy a tener la corriente total, la corriente I1 y la corriente I2. Entonces, I1 lo puedo calcular como BI sobre ZC. O sea, lo voy a hacer directamente en forma fasorial. 10 voltios con ángulo 0, y como tengo un menos J3, va a ser 3 ohm con ángulo de menos 90. Bueno, ahí me va a dar 10 tercios, lo voy a poner en forma de fracción, con ángulo de más 90. Ese sería I1. I2 me va a dar 10 voltios, BI sobre la R. O sea, me va a dar 10 voltios con ángulo 0 dividido 4 ohm. O sea, 2,5 ohm. Con ángulo 0 también, si lo quiero poner.
Bien, ahora, ¿cómo hago para hallar y total? Y acá cuando tengo el paralelo, para hallar y total, tengo dos formas. La forma más común para hallar y total es hacer I1 más I2. Lo que pasa es que nosotros queremos verificar, queremos chequear que está bien. Entonces vamos a hallar la Z. La Z de un paralelo, la forma más cómoda es en general, en alterna, es hacer Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. En este caso, Z1 es 10 tercios. No, perdón. Es 3 con ángulo de menos 90. Z2 es 4 con ángulo de 0. Y Z1 más Z2, Z1 más Z2, no lo voy a escribir de vuelta porque ya lo hicimos. Z1 más Z2 sería 4 ohm menos 3J. ¿No? ¿Era lo mismo que antes o no? A ver. Sí. 4 ohm menos 3J. Entonces me va a dar 5. Estos son ohm también. Ohm con ángulo 0. Y abajo decía, me va a quedar 5 ohm con el ángulo de menos 36,8. Porque 4 ohm menos 3J me va a dar eso. Me va a dar 5 ohm de módulo menos 36,8 de ángulo. Entonces, cuando hago esa cuenta, resulta que la Z de paralelo me va a dar 3 por 4, 12, 12 dividido 5, 2,4 si no me equivoco, y el ángulo me va a quedar menos 53,2. Chequeen si no le estoy pifiando, me parece que está bien eso. Bien, entonces, I total va a ser BI sobre la Z total, o sea que va a ser 10 voltios con ángulo 0 dividido 2,4 ohm con ángulo de menos 53,2. Bueno, ¿y eso cuánto nos da? Eso nos da exacto, sí. Da 4,17, vamos a ponerle 4,17. Claro, con el ángulo de 53,2 positivo. Bueno, entonces, uno que tendría que chequear. Uno tendría que chequear. Vamos a pasarlo a la siguiente página estos datos. A ver, y 1 es 3,33 con ángulo de 90. ¿Alguien está chequeando lo que estoy haciendo? ¿O no me están dando ni 5 de bola? Me encantaría más acción del otro lado. Y 2 es 2,5 con ángulo 0. Y total nos dio 4,17 con ángulo de 53,2. Perdón, esto es amper. Bueno, y otra vez, tenemos que chequear que I total es I1 más I2. Para chequearlo con las cuentas, tenemos que pasarlo a binómica y fijarnos si nos da. Ahora me dirán ustedes si lo quieren hacer o si lo hacen. Yo no lo voy a hacer. Y
más o menos, debiéramos chequear. Fíjense, uy, ¿por qué me quedo ahí? ¿Qué pasó? No entendí qué pasó. A ver, debiéramos chequear, por ejemplo, I2 va acá 2,5, dice. Esto por lo menos tiene la ventaja de que lo podemos hacer a cierta escala. Este sería I2, más o menos. I2. I1 es 3,33 con un ángulo de 90. Entonces, I1, 1, 2, 3,33, ahí, con ángulo de 90. Buenísimo, Leandro. Y por lo tanto, I1 más I2, qué sé yo, acá, más o menos ahí, qué sé yo, I1 más I2 me tendría que dar. Acá estoy, digamos, haciéndolo, bueno, yo no sé, esto no es un centímetro, digamos, ¿no? En ojo cuadriculado es un centímetro, pero acá no. Pero quiero decir, lo estoy haciendo a escala, o sea que esto tendría que tener el equivalente de 4,17, pero sobre todo tendría que tener un ángulo supuestamente exacto, más allá de las desprolijidades, porque acá lo estoy haciendo a escala, de 53,2, de 53 grados. Y ahí Leandro dice que la cuenta pasado a binómica le da bien. Entonces es un poco el panorama. No sé si quieren, por ejemplo, dejarles un rato para que hagan alguno de los dos, o para que se animen. Yo lo puedo hacer yo también en la próxima, ¿no? O sea, después están estos que son así los casos generales también. Lo mismo, ¿no? Ahí sí está marcado el A, el B y el C. Y está con la R y con la C, con la L, los valores, acá sí ven que dice arriba omega igual a 1000 radianes sobre segundo. Ahí está como bien, en este está como bien explicado. Dice, por ejemplo, en el siguiente circuito, considerar entrada senoidal, 10 voltios por seno de omega t, utilizando números complejos. BI de t, 10 voltios por E a la J omega t, omega 1000 radianes sobre segundo. Y acá es como que hay que calcular una Z1, una Z2 y una Z3, ¿no? Por ejemplo, acá, se está viendo esto, ¿no? Sí, profe, se ve. Sí, los circuitos, ¿no? Esta sería Z1, o sea, ZAB, si quieren. Z1 vamos a ponerle. Z2 y Z3. Acá sería esta Z1, esta Z2 y esta Z3. Entonces vos lo calculás previamente. ¿Y después qué tenés que hacer? Lo mismo que hicimos recién, solamente que recién era un poco más fácil porque los ángulos eran 0 o 90, y en todo caso el de la Z total era con ángulo, pero los demás eran 0 o 90. Pero, por ejemplo, en Z1 y acá Z1, Z2 y Z3, todos van a tener un ángulo distinto de 0 o de 90 o de menos 90, van a tener un ángulo cualquiera, y entonces todas las cuentas te van a llevar más trabajo, pero en el fondo es lo mismo. Claro, porque hay que calcular la impedancia de cada capacitor, de cada La impedancia de cada uno, bueno, sí, exacto. Ustedes, digamos, a partir de acá, me dicen qué tienen ganas de hacer. Acá no nos queda mucho de esta sesión, pero nos queda la otra sesión entera. Podemos dar un rato para que ustedes practiquen. Si quieren me pongo a hacer uno de los últimos dos, como para que les quede ahí de referencia. En los videos también están, no sé si están los dos, porque no creo que estén los dos tampoco, pero alguno de los dos seguro que está. Como ustedes quieran. Profe, una pregunta. Dale. Yo lo puedo resolver pasándolo a cada uno de estos valores a una impedancia, entonces me quedan todos como zetas y los trabajo como resistencia, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, de hecho, la palabra impedancia, digamos, no es equivalente a una resistencia. La impedancia es
como si fuese la resistencia en complejo, pero no es el equivalente a una resistencia. Sí, para que ahora sí no lo estoy mostrando, ¿no? Soy un salame. Esperá que ahí vuelvo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ahí es más sencillo en el sentido de las cuentas, digo, ¿no? Porque uno lo pasa todo a impedancia y después... No, pero comparado con el que hicimos recién, no va a ser más sencillo, va a tener que elaborar. Fíjate, mirá. Por ejemplo, acá ZAB, yo te pongo el resultado porque claro, al ser omega 1000 es fácil, ¿no? Pero este va a ser 1000 menos J1000. O sea, creo que es 1414 con un ángulo de menos 45 ohm, si querés. Este sí, este va a ser J100. Y este va a ser menos J1000. Bueno, tenés que hacer el paralelo. El paralelo tiene que hacer el producto sobre la suma. Es decir, te lleva tiempo hacerlo. No es que es como si fuera con resistencia, porque las cuentas son todas con números complejos. Acá lo mismo, ¿no? Acá tenemos 1000 menos J1000. Acá tenemos 1000 más J1000. Y acá, no, perdón, 1000 menos J1000 también. Perdón. Y acá tenemos 1000 más J100. Y entonces, claro, ahí por ejemplo tenés que hacer el paralelo. Entonces el paralelo va a ser 1000 más J100, entre paréntesis, por 1000 menos J1000, entre paréntesis, dividido 1000 más J100 más 1000 menos J1000. Tenés que hacer todas esas cuentas, tenés que pasarlo a polar la parte de arriba, abajo la suma la podés hacer directamente, te queda 2000 menos J. Si quieren, yo hago, por ejemplo, o hago uno de los dos, el que ustedes me digan, les dejo para ustedes el otro, como ustedes quieran, digo ahora en la sesión que viene, pero quiero decir, es laburo. Si vos lo que querés decir, a ver, si vos lo que querés decir es que es como esto que está acá, sí, es exactamente como esto que está acá. Si eso es lo que quisiste decir. Esto tienen que hacer. Lo que pasa es que si yo te doy número, acá no lo hicimos con número, porque yo te digo, la tensión es 12 voltios, R1 vale 4 ohm, R2, esto se hace en 5 minutos. Lo otro te lleva un buen rato porque es lo mismo, pero tenés que hacer todas las cuentas con números complejos. Pero sí, Claro, por ahí está bueno ponerlo como Z, porque para armar las ecuaciones de suma, resta, multiplicación, división, está bueno la Z, pero después esa Z corresponde a un número complejo y ahí es donde se claro, complica. tal cual. Es decir, si vos lo que me quisiste decir es que acá, donde dice R, ponemos la Z, tal cual, en eso estoy de acuerdo. O sea, es igual que acá, solamente que donde va la R va a tener que poner la Z. Y eso es No, así. está bien, pero en teoría de los circuitos, cuando uno lo trabaja en el tiempo, Sí, lo tiene que hacer así, porque si no las cuentas se vuelven muy complejas. O sea, primero lo pasas a Z, haces todo, y después lo volvés a transformar y te queda la ecuación con respecto al tiempo, digamos, de cómo se no, comporta el circuito. más vale, sí, por supuesto. Sí. No, obviamente. Sí, eso desde ya, claro. No vamos a trabajar. Por eso la expresión temporal muchas veces ni se la escribe, se la hace así. Pues después, si querés la expresión temporal, después volvés, como decís vos, ¿sí? No, más vale. En realidad, ya que estamos, podemos dedicarle estos últimos minutos a lo que se llama transformada. Nosotros vamos a ver con profundidad, le vamos a dedicar más tiempo a dos transformadas, que son la transformada de Laplace y la transformada Z. Vamos a ver también transformada de Fourier. Son las tres transformadas que vamos a ver. Transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada Z. Entonces, cuando uno hace una transformada, no es simplemente escribirlo de otra forma, como estamos haciendo nosotros acá, o usar complejos. Uno hace una verdadera transformación de variable. Por ejemplo, la transformada de Fourier cambia o pasa, si quieren, de la variable tiempo a la variable frecuencia.
De hecho, se dice que estás en el espacio del tiempo o en el espacio de la frecuencia cuando pasas al campo transformado, se dice. Y entonces hay cosas que se ven mejor en el campo de la frecuencia y cosas que se ven mejor en el campo del tiempo. La transformada de Laplace, lo mismo. Vos estás en el campo, digamos, original, en la función, en el campo de la función original, y pasás al campo de la transformada de Laplace. Aplicás transformada de Laplace, ¿y cuál es la ventaja de eso? Bueno, que las ecuaciones diferenciales se transforman en ecuaciones sencillas. Es una forma, en realidad, la transformada de Laplace, de resolver ecuaciones diferenciales. También podemos aplicar transformada de Laplace para circuitos de corriente alterna. La diferencia es que con transformada de Laplace la podemos resolver para diferentes entradas. Me estoy expresando mal, perdón. Vamos a usar transformada de Laplace para circuitos no con corriente alterna, sino con inductores y capacitores, eso quise decir. La diferencia es que en vez de usarlo solamente para corriente alterna, como este método que estamos usando acá de números complejos, es solamente para corriente alterna. La transformada de Laplace se puede utilizar para cualquier entrada, es generalizada. Entonces, la ventaja es que vos, en vez de resolver una ecuación diferencial, pasas al campo transformado, resolver la ecuación, no necesariamente sencilla. Vamos a ver que hay casos sencillos y casos que empieza a complicarse, y después uno vuelve al campo original y obtenés las señales en el tiempo. Eso lo vamos a hacer todo el tiempo. En este caso no es una transformada, porque no estamos transformando la variable o cosas, no estamos transformando la función, sino que la estamos medio como escribiendo de otra forma, escribiendo incluso de una manera más simplificada para hacer las cuentas. Y después, si la queremos como realmente es, la escribimos como corresponde. Sí, correcto, eso sí. Juan Pablo era, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí. Está bien, ahí entendí la diferencia entre uno y otro. No sé si empezar ahora. ¿Ustedes qué prefieren que hagamos? No, por ahí estaría bueno que resuelva uno, profe, más o menos paso a paso. Y, no sé, el primero, por ejemplo. Bueno, Que hay dale. menos cuentas y nos deja el segundo, que por ahí tenemos más cuentas. Bueno, como ustedes quieran, dale, no hay problema. Quedan 5, profe, ¿no quiere cortar y arrancamos entero Sí, la sí. que ¿No? viene? Mejor Sí, hacemos así. pará. Así